Tenemos el gusto de saludar a Marianela Alegre. Ella es escritora y nos va a presentar su propuesta Oscuro Diciembre. Una propuesta que ya nos va a describir, se basa en hechos reales, pero ella la ficciona. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días, encantada. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero saber ante todo, para que le cuentes también a la gente, cómo fue que vos diste con estos datos, con esta realidad que después ficcionás. ¿Cómo empezó todo? Bueno, Oscuro Diciembre es una ficción que se basa en lo que se conoció aquí en la zona y también a nivel nacional como la masacre de Recreo. El hecho ocurrió en 1995 cuando un preso fuga del penal de Las Flores, Marcelo Chajá o Laucha, que también así era su seudónimo, Ferreira, fuga y unos días después asesina a una mujer embarazada de 7 meses, sus 4 niños, retiene y viola a la niña de 14, que luego ella se escapa y permite esto que lo atrapen a Ferreira. Hace muchos años, allá por 2009, así trabajando para la revista Entre Líneas, de Berlanga y Ahumada, apareció en escena, yo no recuerdo bien cómo, te digo la verdad, que apareció el doctor Vaniseldik, era el abogado que entendía en la causa civil en ese momento, tratando de hacer visible que la víctima sobreviviente no había cobrado la indemnización aún, que ya estaba firme. Entonces me interesé en el caso, un poco para acompañarlos, y hice una serie de artículos, 3 para ser precisa, que salieron octubre, noviembre, diciembre, más o menos en esa época del 2009, y quedé pegada a la historia. Estamos hablando de hace 10 años atrás, no era como hoy en día que a diario prendés la televisión y tenés femicidios, asesinatos cruentos y demás. Era un hecho, más aparte me lo trajo a la memoria, yo lo recordaba cuando ocurrió en 1995. Y bueno, así comenzó esta aventura que terminó siendo Oscuro Diciembre. Hasta ahí. Volvemos en el tiempo. Vos, cuando ocurrió esto en el 95, ¿cómo lo recibiste como noticia? ¿Te impactó ya en ese momento? En ese momento fue impactante, lo recibí como un ciudadano más. Yo era muy joven, lo vi en los medios, recuerdo que vino Crónica a cubrirlo, y hasta ahí uno lo comentó como un hecho aberrante y realmente extraordinario. Uh-huh. Con el paso del tiempo te encontrás en el 2009 con los textos ya escritos por vos, ya poniéndole tu idea, tu pensamiento y tu forma de contarlo, ya lo haces propio, digamos. Esto también te trae una especie de responsabilidad, me imagino, a la hora de contarlo por lo aberrante del hecho. Exactamente, yo en el 2009, por este vínculo que me queda con el abogado, tomo contacto con los expedientes, fueron 5 cuerpos, tenían los expedientes de la causa civil, me los quedo, me zambullo en ellos, digamos, primero con la idea de novelarla. Pensé una novela tipo, una no ficción, digamos, ¿no? Ponete en la cabeza Sangre Fría, que es la que la gente enseguida, en la que enseguida piensa la gente cuando hablas de no ficción. Pero, sí, y aquí vino el por qué tiré todo a la basura y empecé de nuevo, yo leo detalladamente los asesinatos de los niños, de la mujer y la violación de la niña. Y fue tan terrible que hasta me replanteé lo que estaba por hacer, incluso abandonar el proyecto. ¿Por qué? Porque me parecía que no correspondía, que era una falta de respeto, que era inmoral entrar en novelar esto que estaba leyendo, que además me conmocionó como ser humano, y ni hablar como mujer, madre. Literalmente venía muy entusiasmada y durante un par de meses enmudecí, no toqué más el tema, no sabía qué iba a hacer, si iba a continuar o no con el proyecto, ya te digo. Entonces después tiré todo lo que tenía escrito hasta ese momento. Pensé que habían pasado ya meses, tenía los planes, la estructura de la novela, tenía planteado gran parte del trabajo. ¿Y cómo
¿cómo era esa estructura? ¿Tenía a este personaje como principal? Yo, ¿Hablabas en su voz o lo narrabas? ¿Cómo era? no. Había encontrado un narrador en tercera persona, que era un periodista, que era el personaje de ficción, o que era yo tal vez, mi alter ego allí, y que iba a narrar cronológicamente la historia. A partir de todos los Bien, testimonios que había tomado, porque tomé testimonio de policías, guardias del servicio penitenciario, los peritos médicos. Las entrevistas las tenías hechas, y además de haber leído el expediente varias veces, el material lo tenía. El tema era si yo iba a poner como personajes a esta familia e iba a novelar lo que atravesaron, ¿me entendés? Eso terminé sí. considerándolo inmoral, así, esa es la palabra precisa, Bien, y por eso descarté todo, empecé de cero. Si hubiera estado en papel, la figura sería la tomé y la tiré a la basura. Y bien, comencé a pensar y salió este otro proyecto donde 4 personajes de ficción, un guardia del servicio penitenciario, una perito médico, psiquiatra, un abogado y un periodista, se encuentran en algún momento en su vida, en distintos años, en distintos diciembres, y por eso se llama diciembre, oscuro diciembre, con la masacre. Y cómo la viven, y cómo atraviesa sus vidas, y cómo los afecta. Alguien me dijo, y a mí me gustó mucho esto, alguien me dijo que mi novela no era sobre crímenes, sino sobre lo humano, sobre cómo un hecho de estas características no solo produce víctimas primarias, toda la familia que se vio afectado, sino víctimas secundarias que van llegando y cayendo alrededor del hecho. Me han pasado cosas ¿cómo, cómo lograste empatizar con cada una de estas posturas o de estos personajes que son ficcionados, pero que a la vez vos tenés que darle veracidad, ya sea un guardiacárcel? ¿Cómo te pusiste vos en el papel de guardiacárcel? ¿Cómo fuiste empatizando con estos personajes que creas? Ese fue el capítulo más desafiante, es el capítulo que está completo en primera persona, con lo cual, tal cual vos lo decís, me tuve que convertir en él. Y de alguna manera mi guardia, el turco, porque no le puse nombre, sino solo un apodo, el turco, y es un monstruo de Frankenstein construido con todos los guardias que entrevisté y los policías que entrevisté, más el imaginario con el que uno carga. Es Bien, quien, con re- digamos, quien lleva la tensión del relato de principio a fin, quien va empujando y jalando a través del libro para llegar, para querer saber la historia, que a la vez es una historia que ya conoces cuando vas a entrar al libro. Y ese fue un gran desafío también. claro, Cómo mantenerle el interés del lector que ya de entrada sabe qué es lo que va a leer o de qué se claro, está trata. spoileado, Exactamente. Así que ya ese se todo sabe el final. para mí como escritora fue muy interesante. Esta es mi primera novela por contrato editorial. Las otras novelas habían sido por autopublicación, novelas para niños. Bueno, la primera es Premio Sigmar, la segunda es continuación de esa. Tengo un libro declarado de su interés por la Cámara de Diputados también. Hay muchas escuelas trabajando con esas novelas. Para mí es muy importante porque este lado, digamos, esta cara mía como escritora, como novelista para adultos, no se conocía o no se conocía públicamente. La editorial Boria Ujú. Stefanovsky es la que se interesó por esta novela, después de que hice un trabajito más además de tirarla y empezarla de nuevo. Yo la reescribí y la acorté. Vos pensás que pasaron 10 años desde el momento que empecé hasta que sale publicada. La corté para adaptarla, que la gente tiene menos tiempo para leer en algún momento, hace 4 o 5 años. Y el último trabajo que hice fue imprimirla, desparramarla y armarla nuevamente, como si fueran piezas de un rompecabezas, para lograr lo que yo llamo una lectura adaptada a la cultura del sapling. Y siempre hago un gesto para decirlo, que vayan leyendo así. Y me causa mucha ternura que los lectores me digan, es de lectura ágil, me lleva, me arrastra, como que me estuvieran dando una Perfecto, verdad, ¿no? Y yo me puse a jugar y digo, dio resultado. Dio resultado este juego, exacto. las piezas del rompecabezas de manera diferente. Te ¿En decía qué que cambia escribir y publicarte
vos como autogestora a Sí, sí. trabajar con una editorial? Muchísimo, cambia muchísimo porque vos pensás que tenés un sello atrás, tenés distribución en todo el país. He tenido la suerte de que un exportador, entre las novedades literarias, un exportador y proveedor de bibliotecas la ha elegido. Eso le da una chance a tu libro que no te la da si vos te autopublicás. Está expuesto de manera totalmente diferente. Y llega, por supuesto, Bueno, a todos. ¿qué Aunque con pasa con... Aunque con la pandemia todo fue bastante complicado, fue Sí, difícil. sí, claro. ¿Qué pasa con esa historia? ¿En qué quedó la realidad? ¿Pudiste saber algo más de la familia, de la niña, que ya debe ser una mujer, del delincuente? Contame un poco eso. En su momento, en 2009, tuve la oportunidad de conocerla a ella porque el abogado me ofreció entrevistarla y a mí me pareció por una cuestión de respeto que no debía hacerlo. Hoy en día eso se llama no revictimizar, ¿viste? En aquel momento no tenía ese nombre. Lo hice por una Exacto. cuestión de intuición, digamos, ¿no? Intuición femenina, tal vez. Respecto del delincuente, también barajamos la posibilidad con Berlanga y Ahumada de ir y nuevamente yo creí que no le tenía que dar voz a él. No sé si hice bien o si hice mal. Hice lo que me iba pareciendo en función de lo que tenía en mis manos y estamos hablando hace 10 años atrás. Ella tiene hijos, sé que quedó afectada y que al menos para la fecha en que yo tomé contacto con el abogado nunca había recibido como tenía que recibir la ayuda tampoco psicológica de acompañamiento, las terapias. Y en cuanto a él, en el 2009 se había convertido al evangelismo y se había casado. Se acababa de casar, estaba, según me lo expresaron, en un penal de máxima seguridad, así me lo nombraron en el Chaco. Hace poco pregunté por él y me dijeron que sigue preso en el Chaco. Bien. ¿Qué esperás de esta novela? ¿Qué espero como escritora? Me preguntás. Eh, ya parte de lo que esperaba ocurrió. Golpeó a mi puerta una mujer que hizo la escuela primaria con uno de los niños asesinados, por ejemplo. Bueno, esa es una de las anécdotas que tengo. También llegó el nieto de quien fuera el comisario en aquella época, allá en Recreo. ¿Qué más pasó? Bueno, tengo muchas anécdotas al respecto, así que parte de lo que esperaba, que es que me conocieran la voz como escritora para adultos, ya está ocurriendo. Bien. Y como sueño, todos tenemos sueños e ilusiones. El hecho de que haya sido elegido y se ha llevado fuera del país te abre una posibilidad que te da ciertas ilusiones de que ojalá ocurra algo con eso, que concretamente no sé. Y bueno, y que el editor se ve obligado a hacer una segunda edición también, ¿por qué no? Que haría que la editorial, que trabaja con varios países de habla hispana, la saque fuera ya la editorial distribuyéndola. Son pasitos, Bien. digamos, dentro de, bueno, la carrera quizás sea demasiado ostentoso decir la carrera, pero sí, bueno, la incipiente carrera de un aficionado de provincia. Perfecto. Te agradezco, un gustazo poder compartir esta charla con vos y vamos a leerlo, te prometo. Así que ya nos ponemos en campaña para conseguirlo en las librerías. Te mandamos un saludo gigante para vos, para tu familia también y será hasta la próxima. Será hasta la próxima.